Capítulo 1. Los orígenes. Sección 3E. La Revolución Verde y la Era Industrial. La Revolución Verde. A principios de la década de los 60, las nuevas tecnologías agrícolas comenzaban a aplicarse masivamente en los Estados Unidos, entre las cuales se encuentran el uso masivo de fertilizantes sintéticos, así como plaguicidas, hormonas de crecimiento y maquinaria cada vez más grande y más adaptada para los distintos tipos de cultivo. Surgió así entonces el monocultivo, que es el cultivar grandes extensiones de tierra con un solo tipo de plantas. Todo esto dio como resultado que algunas cosechas produjeran del cuádruple al quíntuple aplicando estas nuevas tecnologías. Aunque tengo que resaltar que esto solamente fue en los primeros años. Posteriormente el rendimiento fue muy similar a lo que se tenía antes. Para finales de la década de los 60 estas tecnologías comenzaron a llegar a México. Fueron dadas a conocer con la promesa de que acabarían con el hambre y disminuirían el precio de los alimentos, esto a nivel mundial. De las dos promesas, ninguna se cumplió. Los alimentos comenzaron a aumentar gradualmente su precio, y al inicio de la aplicación de estas tecnologías las personas más pobres resultaron afectadas completamente. Entonces comenzaron a introducirse semillas mejoradas. Algunas se mejoraban mediante la selección habitual que se ha llevado a cabo durante miles de años. Otras fueron mejoradas mediante el uso de ingeniería genética. Se hicieron contratos donde los campesinos saldrían muy perjudicados si guardaban semillas, además de que también se crearon semillas estériles. Se monopolizaron los comercios para vender las cosechas y entre esto lentamente los campesinos fueron perdiendo sus tierras. Se estima que aproximadamente el 2% de los campesinos perdían sus tierras anualmente, esto en los estados del norte del país, una tasa que se mantuvo desde los años 70 hasta finales del año 2000. Los ejidatarios pudieron resistir un poco más ya que la mayoría de sus propiedades no se encontraban cerca de las grandes ciudades, pero las pequeñas comunidades de campesinos con tierras cercanas a las ciudades tuvieron que ser las primeras en asimilar estas tecnologías y por lo tanto fueron absorbidas rápidamente por las grandes corporaciones, sobre todo cuando sus campos quedaron estériles. También en esos tiempos se formaron corporaciones que regulaban el transporte donde los productores ya no se llevaban el grueso de las ganancias, sino los intermediarios. Se agilizó el transporte y las rutas comerciales se ampliaron, lo que permitió la entrada de nuevas plagas animales y vegetales por todas partes del país. Que estas plagas dieron el golpe final a los pequeños productores, que como no estaban acostumbrados a ellas, no las conocían y no sabían cómo combatirlas. La falta de la tecnología de la inmensa mayoría de los productores hizo que no pudieran competir con las grandes corporaciones. A los campesinos se les pagaba cada vez menos por sus productos y los intermediarios los comenzaron a vender cada vez más caros. Esto sucedía a un ritmo tan lento que no lo percibió la mayoría de las personas hasta que hubo un desabasto nacional para los años 80. En realidad la poca ayuda gubernamental lo único que logró fue impedir que los campesinos se organizaran y entonces muchos campos quedaron abandonados. Los alimentos que fueron seleccionados por las grandes corporaciones son aquellos que cumplían con estas características. Número 1, que tuvieran un alto valor calórico. Número 2, que tuvieran un alto contenido de azúcares o grasas. Número 3, que fueran poco perecederos para que se pudieran transportar largas distancias y almacenar sin sufrir daños. Y número 4, que se pudieran procesar con el mínimo esfuerzo. Entonces, todos aquellos productos que no tuvieran estas características no fueron seleccionados. Y entonces el resto de los productos cayó en la marginación poco a poco. Y he de resaltar aquí que todos los productos seleccionados, de ninguno se tomó en cuenta las características nutricionales. Entonces, si alguno de estos productos fue seleccionado y tiene buenas características nutricionales, fue más producto que de la casualidad que de la selección. Entonces, hubo grupos de alimentos que nunca fueron de interés industrial y estos fueron destinados para hacer el alimento de los más pobres. Y entonces la mayoría de estos alimentos fueron cayendo en el olvido y algunos incluso ya no existen. Entre estos grupos de alimentos se encuentran los grandes grupos de quelites, romeritos, verdolagas y muchas frutas. Estos alimentos, como no fueron seleccionados por los grandes industriales, significa que en realidad
tienen poco valor calórico y que normalmente tienen muchas proteínas, lo cual los hace altamente perecederos. Entre las plagas que llegaron al país a inicios de los años 70 hubo virus que mataban a los lepóridos. Los lepóridos son el grupo conformado principalmente por conejos y liebres. De los años 70 hasta finales de los 90 se contabilizaron la muerte de conejos y liebres a lo largo del país en millones. La producción de conejos jamás se repuso de tan duro golpe, desapareciendo esta actividad económica a nivel industrial. Hubo virus que también afectaron a los cerdos y a las aves de corral, aunque también los hubo para vacas y borregos, pero estas granjas sí se pudieron recuperar. Por ejemplo, la epidemia de rabia, que llegó para los años 60, afectó tanto a vacas como a cerdos. Aunque también hubo plagas en plantas, estas se les tomó menos importancia, porque eran menos vistas. Estas plagas fueron más versátiles, eran ocasionadas tanto por hongos, virus, bacterias y algunos parásitos. La mayoría de estas plagas fueron importadas tanto de Asia como de África principalmente. Todos son parte de una larga lista de consecuencias que trajo la era industrial y el comercio desmedido. Esto porque no se estaba preparado para ello, ni tampoco para combatirlo ni regular. Como los campos eran abonados artificialmente, se dejó de darles el descanso que se les daba cada 7 años para que recuperaran sus nutrientes. También se dejó de hacer la rotación de cultivos, es decir, cambiar el cultivo de una variedad de planta hacia otra porque tienen distintos requerimientos nutricionales. Entonces, se instaló el monocultivo a nivel nacional y poco a poco los campos quedaron agotados. De esta manera las tierras perdieron su fertilidad y cuando llegaba una plaga arrasaba con todas las cosechas, ya que al ser todas las plantas de la misma variedad y por cierto con alto grado de endogamia, es decir, estaban emparentadas unas plantas con otras, si una plaga tenía la capacidad de infectar a una sola planta de ellas, normalmente podía infectar a todo el cultivo sin ningún problema, cosa que normalmente no se presenta cuando se siembran muchas variedades de plantas. Así, muchos campos fueron abandonados. En el caso de los animales, se comenzaron a crear instalaciones para tenerlos cada vez más hacinados, y fueron el caldo de cultivo perfecto para los virus, los cuales se reprodujeron con gran facilidad y arrasaron con muchas granjas. Entre ellas las más afectadas, como había mencionado anteriormente, fueron las granjas de lepóridos, aunque también hubo virus que acabaron con granjas completas de aves de corral y porcícolas principalmente, haciendo que los trabajadores de dichas granjas quedaran sin empleo y tuvieran que emigrar a las grandes ciudades en busca de oportunidades. La era industrial en México vista desde los ojos de los obreros. Cuando comenzó a crecer la revolución industrial en Europa del siglo XIX, las fábricas desplazaron a los artesanos, los cuales tuvieron que emigrar a las grandes ciudades y alquilarse como mano de obra barata para trabajar en condiciones infrahumanas. Al entrar la maquinaria a los campos, la necesidad de trabajadores se redujo drásticamente y el desempleo los obligó a hacer lo mismo que los artesanos. Por otra parte, en el México posrevolucionario hubo hordas de salteadores de caminos y todos los viajes se volvieron inseguros. Los pequeños productores no podían trasladar sus mercancías sin correr riesgos, por lo que los productos solamente eran transportados localmente. Esto ocasionó desabasto en las grandes ciudades. Los viajes de León a Aguascalientes, por poner un ejemplo, requerían 12 horas. Y si caía la noche, los salteadores, como ponían piedras y troncos en los caminos para asaltar a los transeúntes, entonces los que viajaban en camión tenían que acampar. Esto consistía en que todos los viajeros bajaban del camión, prendían fogatas y vigilaban que no se acercaran asaltantes. Se turnaban para hacer las vigilias nocturnas. En aquel tiempo era común que la gente viajara en el camión con gallinas, guajolotes, becerros, chivos y puercos. La inseguridad
La falta de apoyo y las malas condiciones de vida ocasionaron la primera migración de campesinos a las grandes ciudades, esto en el México post-revolucionario, y se alquilaron como mano de obra en las industrias que acababan de formarse. En las décadas posteriores a la revolución, la industrialización entró de lleno al país. Aunque Porfirio Díaz trajo la mayor parte de las industrias que se consolidaron en el siglo XX, para la época de Porfirio Díaz y el final de esta, el 90% de la población aún era rural, de tal manera que la mayoría de las industrias en realidad era muy pequeña. De hecho, la primera ciudad en tener luz eléctrica fue León, Guanajuato, porque es la más industrializada del país. Fue por la migración de campesinos a las grandes ciudades que las industrias pudieron crecer exponencialmente, repitiendo la misma historia que pasó en los países donde nació la revolución industrial. Los siguientes entonces que fueron afectados fueron los artesanos, y por lo tanto al no poder competir con las grandes empresas, su número se fue reduciendo drásticamente hasta el día de hoy, y entonces la mayoría de ellos tuvo que dedicarse a la industria. Hubo una segunda migración de campesinos a las ciudades y esta fue ocasionada por la Revolución Verde. Entre 1910 y 1985 se dieron las dos grandes migraciones de campesinos a las ciudades, especialmente esto sucedió hacia la Ciudad de México. A los que partían se les veía con recelo, ya que muchos de ellos tenían que vender todas las posesiones que tenía su familia para partir hacia la ciudad. Y luego, años después, volvían, y cuando lo hacían, normalmente lo hacían con las manos vacías, pero sí regresaban muy maleados. Así surgió un apodo para llamarlos. Se les llamaba chilangos, aunque después este apodo aplicó para todos los que vivían en la Ciudad de México. Para principios del siglo XX la Ciudad de México alcanzó el millón de habitantes y poco a poco se volvió tumultuosa. El término que se utiliza para describir este suceso es la Ciudad de México se sacudió su calma provinciana. Los campesinos que recién migraban a las ciudades tenían que competir por las pocas oportunidades con, con los que ya habían llegado antes que ellos. Esto generó un ambiente hostil y una competencia que se volvió parte de la cultura nacional. Demasiado estresante para los recién llegados, especialmente si viajaban solos. Estos normalmente tenían que recurrir a drogas baratas para asimilar el modo de vida, de tal manera que éstas se volvieron algo muy común aún entre niños, más en los recién llegados. Una de las drogas más comunes entre niños y jóvenes era el pegamento epóxico, que al desprender solventes que son los que lo mantienen fluido, tenía la capacidad de adormecer a quien lo inhale por tiempos prolongados e incluso podía ocasionarles la muerte. De esta forma de drogarse, se le llamaba le hace al pegamento o inhala resistol o le hace al chemo. Para principios del siglo XX la refrigeración no era común y la conservación de alimentos era un problema a resolver, sobre todo por las personas de bajos recursos, ya que la escasez de alimentos era inminente. Surgió el freír los alimentos como una manera rápida y barata de cocción, y la deshidratación permitía recalentarlos varias veces y que estos recuperaran parcialmente sus propiedades organolépticas, aunque con cada ciclo de freído perdían sus valores nutricionales. Uno de los alimentos más perecederos y más importantes en la dieta es el maíz, por lo que a su conservación mediante el freído hoy le llamamos garnachas y de ahí derivan todos los alimentos llamados garnachas que son de masa de maíz frito. Entre las garnachas hay tamales fritos, gorditas, quesadillas, tacos y una larga lista de etcétera. Después esto se extendió también a la panadería y entonces surgieron los churros y las donas. Y luego, al ver el éxito, también se extendió hacia la carne. Entonces surgió el filete de pescado frito y las milanesas. Incluso las tortillas se vieron afectadas mediante este proceso de conservación, surgiendo así los chilaquiles. En esas épocas, debido a la inseguridad en la capital, hubo una escasez de lácteos y el precio de los mismos subió mucho. Por ello comenzaron a hacerse las quesadillas sin queso. Aunque en realidad
sí se les ponía un queso que era mucho más barato que el queso rallado. Posteriormente, la tradición dice que este queso debe ser muy barato y precisamente para diseñarlo se utilizaron almidones, aunque al final de los años 2000 incluso se utilizaban derivados de plásticos para su fabricación. Por ello, en la capital, si pides queso en la quesadilla se te cobra extra y normalmente a las quesadillas se les pone queso rallado. Se quedó con el nombre de quesadilla a la que es hecha a mano y, y que no lleve o no lleve queso. Y se le llama entonces taco a todas las quesadillas o tacos que estén hechos con tortilla hecha de maquinaria, es decir, de tortillería. Los alimentos fritos y de rápida preparación eran perfectamente compatibles con los obreros que exigían comer en poco tiempo. Esto, aunque costó el valor nutricional de los alimentos y ocasionó muchas enfermedades que posteriormente se manifestaron en la población, tales como diabetes y enfermedades cardiovasculares, este mecanismo de alimentación se tuvo que implementar dadas las exigencias tan crueles de las industrias que iban haciendo. La comida frita, aunque se conservaba mucho más tiempo, pierde su sabor original, destruye nutrientes y genera compuestos dañinos, tales como las acrilamidas, que dañan el sistema nervioso a largo plazo. La mayoría de los recién llegados se tenía que colocar en fábricas, donde los derechos laborales eran mínimamente conocidos o completamente desconocidos en algunos casos. Algunos otros entraban en un ambiente poco menos explotador como lo eran los talleres, los comercios o las oficinas. Pero curiosamente, entre menos explotador fuera el ambiente de trabajo, la hostilidad entre compañeros aumentaba. Las condiciones de trabajo en algunas fábricas clandestinas eran tan malas que se les comparaba con el trabajar en una mina, no solo por el poco tiempo que los obreros veían la luz del sol, sino porque las condiciones higiénicas eran tan malas que no había agua ni para lavarse las manos y muchísimo menos para el baño, donde el baño, por cierto, en muchas de esas fábricas clandestinas era un agujero en el suelo, tanto para hombres como para mujeres. Es aquí donde nace el bolillo y surge el término torta de todo. En las minas, al tener condiciones higiénicas deplorables, las esposas de los trabajadores idearon un modo de tal manera que el alimento fuera lo más salubre posible. La comida se ponía dentro de panes, los cuales tenían una trenza dura, la cual sostenía a todo el pan, de la cual se agarraba dicho pan. La trenza no era comida, y entonces el trabajador, al manipular el alimento desde la trenza, podía comer el resto del pan, al cual le llamaron paste o empanada, y desechaba la trenza porque era de donde había agarrado a dicho alimento, y dadas las condiciones higiénicas no se consideraba comer esa parte. El bolillo surgió como un método para manipular alimentos sin tocarlo. Originalmente, las protuberancias en los extremos eran duras para poderlo manipular de ahí, de manera muy similar a la trenza en las empanadas. El bolillo tenía que estar muy dorado para que soportara la manipulación y al estar relleno, y normalmente se rellenaba con comida seca para que el bolillo no se remojara y pudiera soportar la manipulación. Entonces es de ahí de donde nace la torta, que es principalmente de huevos o carnes. Y así nace la torta mexicana. Y así eran los primeros bolillos con protuberancias muy duras y largas para su manipulación. Con el mejorar de las condiciones higiénicas en los años 80, las protuberancias fueron únicamente decorativas, pero se mantuvieron por costumbre en la mayoría de los casos y desaparecieron gradualmente, hasta que algunos ya ni siquiera las tienen o dan indicios de que algunas lo estuvieron. En la provincia, como las condiciones de las fábricas no fueron tan extremas, no se desarrolló este método de manipulación de los alimentos. Y es por ello que los bolillos no tienen la forma que tienen en la capital. Algunos de los recién llegados del campo eran explotados por pandillas, los que los obligaban a dedicarse al robo o a la prostitución. Los campamentos de los recién llegados se veían cerca del periférico, al cual se le llamaba así porque precisamente rodeaba por la periferia a toda la ciudad y estaba completamente despoblado. Ahí
Se veían casas de lámina, cartón, palos y de hule por doquier. Lugares que antes no se habitaban por ser semipantanosos tuvieron que ser ocupados, como lo es la mayor parte del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Cuando Nezahualcóyotl ya estaba por ser llenado, crearon entonces otro municipio en el Estado de México, llamado Valle de Chalco. En aquel tiempo, en la época de lluvias, en la periferia de la Ciudad de México se formaban multitud de lagunas, que es donde llegaban las aves migratorias. Algunas solo iban de paso, otras completaban su ciclo biológico en esos lugares. Algunas anidaban más al norte, como es en los sauces. Había cazadores de patos en aquellos tiempos, y las señoras que los vendían eran llamadas pateras, y pasaban gritando: «¡Compre sus chichicuiles! ¡Compre sus chichicuiles!». Los patos eran más baratos que el pollo, y tenían otro sabor, ya que la mayoría se alimentaban de peces y renacuajos e insectos. Los nuevos asentamientos no contaban con los servicios básicos, que son luz, drenaje, agua potable. Estos fueron puestos poco a poco en las zonas que ya habían sido ocupadas. Antes de que surgiera el agua embotellada, la gente bebía de las tomas de agua, pero esto no es recomendable que se haga en el Estado de México. En las zonas cercanas a la capital esto nunca fue aconsejable, aún hasta hoy en día, dada que la calidad del agua era muy deplorable. Los capitalinos tampoco trataban bien a los recién llegados, sino que los trataban con desprecio y discriminación, diciendo frases como «indio bajado del cerro a tamborazos». La diferencia de las clases sociales era retratada en la cultura popular, en las películas y las telenovelas. Por otra parte, la corrupción también ocupó un papel muy importante en la vida en las grandes ciudades, esto principalmente desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Sin duda, la discriminación y la marginación de los indígenas que emigraban a las ciudades alcanzó su máximo por esas fechas, es decir, los años 70. Un episodio casi olvidado de la historia de la discriminación hacia los indígenas que hubo en la Ciudad de México por esas fechas se dio por una artista considerada una diva. Dicha artista iba a las calles del centro con su cuarto esposo, que ahora el esposo en turno era un francés. Se dirigía a un restaurante que era muy frecuentado por las estrellas del cine, el radio y la televisión, y cuando, al ver que había muchas mujeres de pueblitos ofreciendo sus mercancías y artesanías, ella sintió vergüenza ante su esposo. En cuanto pudo, utilizó sus influencias en el gobierno para que se utilizara la fuerza pública para retirar de las calles del centro histórico a la mayor parte de estos indígenas. Y gracias a eso se cobró fuerza el uso de una tarjeta llamada tarjeta de salud pública, para que se pudiera proceder legalmente contra todo aquel que no la tuviera y ejerciera el comercio u otra actividad económica. De esta manera quedaron marginados y restringidos de las calles del centro la mayor parte de los indígenas hasta el día de hoy. Fin de la sección 3E.